Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el 9º episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 10. Azar se había convertido en socio de la empresa y había creado inquietud en la familia. Por la noche en la habitación grande Musein y Saya hablan pero como si se odiaran. Saya ha ganado poder gracias a Eylul. Saya le dijo a Musein: sé que te molesto pero Eylul quiso que me quedara en esta casa. Esta casa es grande para las dos. Musein le dijo a Saya: no hables como si me amenazaras, si Ate se entera de las verdades primero te matará a ti. En ese momento Merkan entró en la habitación, la pareja se fueron de inmediato a sus habitaciones. Merkan en realidad piensa que Ates podría estar en la habitación grande porque lo busca no para hablar sino por curiosidad. Ates y Merkan están resentidos por las últimas discusiones que vivieron. Ates entró en la habitación grande y le dijo a Merkan: ¿me buscabas a mí? Merkan le dijo a Ates: no cariño, ¿por qué te buscaría? Yo iba a cambiar la tierra de la maceta. Merkan está coqueteando mientras Ates se acerca a ella. Los cielos parecen haberse derretido. La casa está un poco movida porque unos minutos después Burak entró en la habitación. Burak les dijo directamente: les pido disculpas, de verdad no tenía ninguna mala intención. En ese momento Eylul baja por las escaleras con la bandeja de comida en la mano. Al oír las conversaciones se detuvo y empezó a escuchar. Burak está muy avergonzado y le dijo a Ates: tú también tienes mucho esfuerzo en mí. Cuando Azar me hizo la oferta quise hablar contigo pero no hubo oportunidad. Ates se comporta de forma fría con Burak y le dijo: tú no me faltaste el respeto a mí, se lo faltaste a Merkan y sobre todo a ti mismo. Ates le insinuó a Burak que sacrificó la empresa familiar a su codicia. Ante el deseo de Burak de irse de la empresa, Ates respondió: no te vayas. Merkan les dijo: las acciones están en Azar, a partir de ahora actuaremos juntos. Burak se fue de allí. Ates le dijo a Merkan si debemos actuar juntos. Ates todavía está resentido porque Merkan le transfirió las acciones de la empresa y se lo insinúa. Pero Merkan tampoco cede y dice: yo hago lo que quiero. Por otro lado, mientras Eylul estaba en su habitación sonó su teléfono y la persona que llama es Azar. Azar quiso hablar un poco con Eylul pero Eylul le dio respuestas rechazantes. Azar le dijo a Eylul: te llamé para preguntar si estás bien, has causado un incendio en la mansión. Eylul le dijo a Azar: tú también te has convertido en socio de la empresa, qué sorpresa. Eylul le dijo a Azar: no estoy disponible, no puedo hablar, y terminó la llamada telefónica. Eylul dijo a Azar que persigue. Constantemente anda cerca de mí, por las noches me llama por teléfono y se ha convertido en socio de la empresa. Eylul ahora piensa que Azar tiene un objetivo. Azar está sorprendido porque constantemente recibe respuestas rechazantes de Eylul y piensa que es la primera vez que se encuentra con una persona así. El asunto que alegra a Azar es que incluso Eylul sabe lo ocurrido en la empresa. Esto es una ganancia para Azar porque se ha convertido en un problema general de la familia. Los minutos avanzaron. Ates y Merkan se preparan para dormir pero no hablan el uno con el otro. Ates y Merkan se metieron en la cama, se dieron la espalda, ni siquiera se dijeron buenas noches. Merkan se enfada porque Ates no le pide disculpas y se comporta de forma sombría. Ates se enfada porque Merkan le dijo engreído y además le molesta que Merkan haga trabajos secretos. Unos minutos después los dos se giraron y se miran mutuamente a las caras pero todavía no hablan. Merkan mientras mira a Ates dice que olvidó su rabia. Ates dice que no soporta los ojos de Merkan, por supuesto estos los hablan los dos para sí mismos. Luego la pareja se dieron la espalda de nuevo el uno al otro. Los minutos avanzan pero no duermen. Ates finalmente le dijo a Merkan: ¿cuándo me pedirás disculpas? Merkan le dijo a Ates: no, tú me pedirás disculpas a mí. No salió ningún resultado. Merkan dijo: lo mejor es que no hablemos, y se callaron de nuevo.
A la mañana siguiente se despertaron enfadados el uno con el otro, pero abrieron los ojos abrazados el uno al otro. Pero los dos estaban contentos con su estado. El resentimiento no era de gran escala, prácticamente era como un juego para ellos. La pareja se alejaron el uno del otro y Ates dijo: ¿Tú no estabas enfadada conmigo? ¿Por qué estabas en posición de abrazarme? Mercan le dijo a Ates: Tú me acariciabas el cabello, ¿tú no estabas enfadado? Cuando Ates le dijo a Mercan: Por error mi mano tocó tu cabello, Mercan también le dijo: Por error mi brazo te tocó. Por otro lado, a primeras horas de la mañana, Azar ha secuestrado a Saya y la interroga en su jardín. Azar le dijo a Saya: ¿Por qué Musein quemó tu casa? ¿Cuál es el rencor entre ustedes? Saya está sorprendida porque se entera de esto por primera vez. Saya es precavida, también le tiene miedo a Musein y le dijo a Azar: Musein no ha hecho algo así, ¿por qué lo haría? Azar no insistió demasiado y dejó libre a Saya. El objetivo de Azar no es saber la verdad, su objetivo es sembrar miedo en Musein y hacer que Saya sea aún más enemiga de ella. Los minutos avanzaron. Mercan mira el jardín desde el balcón del dormitorio, vio a Eylul y dijo: ¿Qué hace Eylul? Decidió ir a su lado. Justo cuando iba a salir por la puerta se encontró con Ates y Ates dijo: ¿A dónde? Mercan no le dijo nada, pero Ates dijo: al mirarte a los ojos como si ocultaras algo. Mercan le dijo a Ates: solo saldré a caminar por el jardín, y se fue de allí. Eylul planea escapar en secreto de la mansión porque la seguridad no le permite salir afuera. Esto es una orden de Ates. Cuando Mercan salió al jardín, Eylul ya ha escapado de la mansión. Eylul ha bajado a la playa cercana a la mansión, está sentada al pie de un árbol y piensa en lo ocurrido. Tiene la mente borrosa, no sabe qué debe hacer. Por un lado también siente calidez hacia Ates. En ese momento Mercan se acercó a ella con la comida de la calle que compró en la mano. Eylul se sorprendió. Eylul no aceptó la comida de Mercan, se comporta de forma fría con ella y le dijo: viste, puedo escapar del lugar que quiero. Mercan quiere ser una amiga confidente de Eylul. Mercan le dijo a Eylul: el único objetivo de Ates es protegerte, piensa en ti, lo hace por ti. Eylul le dijo a Mercan: no necesito la bondad de nadie, yo hago todo yo misma. En ese momento, frente a la pareja llegaron dos hombres de aspecto gamberro, empezaron a mirarlos como si los acosaran. Los hombres son desvergonzados porque empezaron el acoso verbal. Cuando Eylul oyó sus voces se enfadó y empezó a responderles. Los hombres los invitan al coche. Cuando los hombres empezaron el acoso físico, Eylul no pudo soportar y empezó a golpear a los hombres. Eylul, como una luchadora de calle, empezó a golpear con fuerza a uno de los hombres. Mercan también empezó a golpear al otro hombre para apoyar. Uno de los hombres sacó su cuchillo y caminó hacia Mercan. Pasaron minutos. Una llamada de la policía que llegó al teléfono de Ates era sobre Mercan y Eylul. La última frase de Ates fue: Mercan. ¿Qué les pasó a Mercan y a Eylul? La continuación en el 10º episodio.